Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Todos hubieran querido que hubiera sido una inocentada del presidente Gustavo Petro al referirse a su nueva insistencia por hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Petro insiste en que la Constitución actual no le sirve porque, según él, el Congreso de Colombia no le ha pasado sus proyectos que considera que son de obligatoria aceptación por el poder representativo colombiano del Congreso, decirle que sí a todo lo que diga él y su partido, el Pacto Histórico, por considerar que sus propuestas son obligatorias, pues se deducen de la Constitución de 1991. Petro tiene una actitud de guerra contra el Congreso y está frustrado. Está frustrado porque derrumbó el sistema de salud, las EPS, quiere hacer una reforma en la salud de acuerdo con sus creencias, que no son otras que el gobierno, como en Cuba, sea quien provea la salud de los colombianos de una forma, imaginamos, gratuita, lo cual no es posible. También quiere la reforma a la justicia, y su reforma a la justicia contempla nada menos que el perdón a muchos de los narcotraficantes y terroristas de Colombia para que dejen de delinquir y además que conserven una parte de sus riquezas. Tampoco le gusta la industria petrolera. Quiere hacer una constitución que prohíba los combustibles fósiles, por ejemplo, nos imaginamos. Y el presidente Petro, ahora que quería hacer la reforma económica, hacer una nueva reforma tributaria, tampoco el Congreso lo apoya por considerar que ya los colombianos están pagando demasiados impuestos y no es posible que, terminando un gobierno de baja ejecución, que ha tenido multimillonarios recursos para hacer supuestamente lo que prometía, pues no ha cumplido nada de ello. Especialmente en la salud, como lo dijimos en otro informe, la cantidad de muertos que ha dejado las políticas de Gustavo Petro de acabar con las EPS, pues ha tenido unas consecuencias gravísimas en las filas esperando medicamentos que no van a ser otorgados, en espera de listas para operaciones, en espera de listas para medicamentos fundamentales en enfermedades raras y carencia de medicamentos en enfermedades terminales o gravísimas, como cáncer, como diabetes. Entonces, no le aprueban los recursos que está pidiendo porque es un año electoral, porque va a necesitar pagar muchas más nóminas de las que tiene ahora, porque necesita seguirle pagando a todas las embajadas que abrió en el mundo entero, sin ninguna justificación, porque paga sueldos a muchos violentos para que no delincan. No sabemos si eso se está cumpliendo. Son cientos de miles de personas que reciben dinero de Gustavo Petro por nada. Y entonces, de allí surge esta idea de Gustavo Petro
que se está viendo repetida en las últimas horas, cómo su homólogo de la izquierda, Hugo Chávez, decía antes de ser presidente que no iba a ser una asamblea nacional. Y cuando llegó a la presidencia, dijo que en razón a que el Congreso, que había estado por 40 años en Venezuela gobernando, no había hecho las reformas, no había cumplido con su mandato, pues había que hacer una reforma constitucional. Las mismas palabras que está utilizando Gustavo Petro. Entonces, conclusión, esto no es más que un punto fundamental para las tiranías cubana y venezolana, que Gustavo Petro no es guerrillero todavía, muy dentro de su alma, con poder presidencial, elegido, desgraciadamente, por los colombianos que votaron por él, utiliza para torcer su papel como presidente, descuidar por completo las fronteras, los territorios, abrir cuantas mesas de paz se requieran para que el ejército baje las armas, no dispare y no vaya en busca de los guerrilleros, narcotraficantes, para que no los ataquen. ¿Qué ha hecho esto? Reforzarlos, envalentonarlos y hacerlos más presentes en los territorios nacionales. Eso pues está bien conocido. Esto de la Asamblea Nacional Constituyente lo usa Gustavo Petro cada vez que no le aprueban las reformas que quiere en el Congreso, repetimos una vez más. Y así como utilizó el emblema de la paz total para hacer una guerra en la que las guerrillas tienen tomado el país con drones, matando soldados, acabando con pueblos, haciendo ataques terroristas, vendiendo drogas. Pues así también la Asamblea Nacional Constituyente tiene un objetivo: continuar con la agenda progresista más recalcitrante de Cuba, que es la que permanece en las mentes de esta gente del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y ahora su sucesor, Iván Cepeda, quizás más recalcitrante y más radical que Gustavo Petro. Le espera a Colombia días muy malos. No solamente con Petro, porque todavía le faltan más de 200 días sentado en la silla presidencial, ejerciendo el terror, hablando de mesas de paz que se convierten en lo mismo todos los días, abre más y más mesas de paz con diferentes grupos armados. Esos grupos armados se están uniendo al partido del pacto histórico y van a ser muchos electores que van a estar con este partido por eso, porque él les ha tendido la mano. Iván Cepeda también pues va a ser parte de este plan. Entonces, es gravísimo el panorama para Colombia y Petro revela nuevos detalles de lo que pretende hacer con la Asamblea Constituyente en un artículo que publica la revista Semana. Dice que el presidente Petro volvió a hablar de la polémica por la Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo desde el gobierno y que ha desatado gran controversia en diferentes sectores políticos y sociales. Dice, entre comillas, en su cuenta de X, hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura 3 meses y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República, que se elegirá en marzo, comentó. Así que él va con todo. Esto no es un juego. Él continúa ejecutando lo que negó, lo mismo que Chávez, hacer cuando estaba de candidato, que no iba a ser una constituyente. De hecho, recordó que para esa fecha ya se tendrá el nombre de la persona que lo reemplazará en la Casa de Nariño. Él supone que va a ser Iván Cepeda.
En este sentido, mencionó que de esta forma la constituyente se discutirá con el nuevo Congreso y cuando ya no haya elecciones. De aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de 3 meses después, explicó. De esta manera dejó en claro que ni la constituyente ni su elección y tampoco sus reuniones coincidirán con los comicios. Ahí está, como diciendo, no se preocupen que yo no estoy ahí metido, yo ya no voy a ser el presidente, eso sí lo hacen, son las firmas. Pero siembra la semilla para continuar con sus ideales. Primero, la paz total, que es una estrategia de guerra, y esta, la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, que es la continuación, que es el punto 2 de la agenda cubana, para que esta gente, quién sabe qué más haga con el país, porque Petro ha hecho lo que se le da la gana. Ahora, ojalá que la constituyente no le resulte, porque será otra de las anheladas ideas que tuvo, de los sueños que tuvo de continuar influyendo en nuestra nación. En su publicación, además, contó algunos de los objetivos que se buscan y que ya están en el proyecto de ley presentado. Dice Petro, propongo que se reúna durante 3 meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo. Dentro de los temas que se abordarán, de acuerdo con él, están las reformas sociales que, entre comillas, fueron bloqueadas al actual gobierno. Pensional, salud, código minero, educación, entre otras. Ahí está. Pensional, casi que quiere hipotecar las pensiones de los colombianos. La salud la tiene desbaratada. Código minero, pues ya ven ustedes, Ecopetrol se la están robando sus amigos, la tienen descuadernada, las ganancias se fueron abajo. Nuevos proyectos no hay. Ha cerrado proyectos con Estados Unidos. El gas de frente a Cartagena no lo quiere explotar. Dice que esta iniciativa también buscará tener la reforma agraria más profunda, que según dijo tiene como propósito proteger la producción de alimentos y que no haya campesinos sin tierra fértil. Colombia en el mundo, la Confederación de Naciones Gran Colombiana, la Paz en Américas, en fin, una cantidad de elementos que Gustavo Petro lanza como estrategia de protesta cuando pierde, cuando el Congreso no aprueba sus proyectos, él saca su arma atómica. La ha sacado con el ex ministro de Justicia, ex fiscal, que recibió una lección de derecho, de que la Constitución no se puede tocar, de que hay una división de poderes, el señor Montealegre. Pero Petro insiste, tiene que acabar con esa división de poderes, hacerla lo más débil posible y que sea él, el presidente, quien domine todo el poder del Estado. Amigos, eso es en general lo que les cuento. Son 2 armas que siempre esgrime Petro. La primera, que la cumplió a cabalidad, la paz total. Título: Paz total. Muchas mesas de negociación, todos armados, llámese guerrilleros, narcotraficantes, subversivos, bandas de criminales y bandas de contrabando de narcotraficantes, de todo. En las cárceles, donde sea, sentarlos a una mesa de paz, conceder lo máximo posible, hacerlos amigos de ellos y continuar con la agenda adelante de sabotear por completo las elecciones del 2026. Vamos a verlas. Ojalá que nuestro país democrático se dé cuenta y sea masiva la votación para que ese objetivo del progresismo y de la izquierda extrema de Colombia, encabezada por Gustavo Petro y
Iván Cepeda no se cumpla. Entre tanto, para cerrar, les cuento que el presidente Gustavo Petro tiene un artículo en su contra también en el New York Times. Dice el presidente Gustavo Petro está cerrado en una guerra de palabras con el presidente Trump sobre el rol mayor de Colombia en el comercio global de la droga. El asunto es complicado. Es una disputa que escala con los Estados Unidos sobre una serie de ataques a botes en el Caribe, inicialmente apuntados a Venezuela. Mientras este conflicto se ha intensificado, el presidente Trump ha llamado al presidente Gustavo Petro un líder de drogas ilegales y advirtió que este mes, podría ser el próximo, el señor Petro, que ha respondido al presidente de Estados Unidos, dice que Trump no merece nada, sino la cárcel, por haber hecho que los Estados Unidos destruyeran esos botes ahí que traían cocaína por el mar del Caribe. Un análisis muy grande hace el New York Times y destaca que el presidente Trump lo tiene bajo la mira y sin embargo internamente ya ven ustedes cómo Gustavo Petro le regala a los colombianos esta inocentada, que no es sino de lo más macabro que ha hecho durante todo su gobierno, y es sembrar el terror, primero tumbando las EPS, haciéndolas la paz total, sentando a todos los violentos en mesas de paz, mientras que se arman hasta los dientes con drones también. Y ahora, la constituyente, que como Chávez prometió, no la iba a hacer, y ahora la cree fundamental para que, de una vez por todas, el Congreso deje de ser un estorbo en decirle que no a sus mandatos. Amigos, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Se acaba 2025. Seguimos.